Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Latinoamérica Hoy, diálogos desde RELACI, el espacio donde exploramos las problemáticas latinoamericanas desde las transformaciones culturales, educativas, económicas, políticas y sociales. Se complace en presentar en esta ocasión la conversación Las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Un acercamiento para la comprensión del fenómeno migratorio desde una perspectiva integral. Este programa fue grabado el 26 de marzo pasado en el 68 World Social Science Association Congress, en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. La conversación es con la maestra Patricia Pinzón, cónsul de México en Albuquerque, la cual fue facilitada por María de los Ángeles Flores, profesora de la Universidad de Texas en El Paso. La jornada fue organizada por la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicana. Una fotografía que se llama Todas podemos ser lo que queremos. Y aquí, si tienen algún problema para encontrar la página, nos avisan. Aquí tenemos a Mariana, que es la encargada de comunicación social del programa del consulado, y ella va a estar tomando algunas fotos para las redes sociales, para que las puedan ver en un momento más. Otra de las cosas que vamos a tener es que cuando ustedes tengan una pregunta, por favor, pásenlas con el maestro Fernando, porque él las va a ordenar por tema para también que cuando pasemos a la discusión que sean todas las preguntas del mismo tema, de salud, de educación, de migración, ¿verdad?, de relaciones internacionales y todo eso, para que sea un poquito más enriquecedora la conversación. Así que como ya estamos todos entendidos en cómo va a ser la dinámica del conversatorio, permítame presentarles a su excelencia, la licenciada Patricia Pinzón Sánchez, cónsul titular de México en Albuquerque. Démosle una fuerte bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Bueno, vamos a iniciar un poco con la parte cordial para que nuestra invitada se sienta a gusto. Entonces vamos a empezar porque nos platique cuál fue su formación académica, dónde fue su formación académica brevemente y por qué le gustó trabajar en el servicio exterior. Claro que sí, doctora, muy amable, gracias. Pues antes que nada es para mí un honor estar aquí. Quiero agradecer al doctor Fernando Viacaba, al doctor Jesús Ruiz y a usted, por supuesto, doctora María de los Ángeles, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Sé que estoy ante un auditorio de expertos, académicos, y me da mucho gusto que se hagan estos congresos para estudiar los temas pues, que nos atañen a todos. En el caso mío en particular, pues de las comunidades mexicanas que viven aquí en Estados Unidos. Yo soy originaria de la Ciudad de México, en donde nací, crecí y estudié la carrera de Relaciones Internacionales. Ahí en la carrera de Relaciones Internacionales, pues siempre tuve un particular interés por el tema migratorio, México-Estados Unidos, y prácticamente tan pronto concluí la carrera, ingresé a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer prácticas profesionales, servicio social, siempre en las áreas de México-Estados Unidos. Empecé en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, donde colaboré 3 años. Después cambié a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y después de 5 años en la Ciudad de México ingresé al servicio exterior por medio de los exámenes que hace la Cancillería. Después pasé por el Instituto Matías Romero, por la Academia Diplomática, y de ahí pues ya está uno a disposición de el Estado mexicano. Fui enviada primero al Consulado de México en Yuma, Arizona, de ahí al Consulado de México en Sacramento, de ahí a la frontera, San Diego, California, donde estuve los últimos 8 años, y desde mayo de 2024 tengo el gusto de ser titular del Consulado de México en Albuquerque. Nuestra jurisdicción cubre 24 condados en el centro y norte de Nuevo México y 38 en el noroeste de Texas. Excelente. ¿Y qué tipo de población sirve usted aquí? ¿Cómo es la comunidad mexicana? ¿De qué estados vienen? ¿Cómo es la comunidad? Pues es una comunidad diversa. Buena parte de nuestra comunidad viene del vecino estado de Chihuahua.
También tenemos paisanos de los estados de Zacatecas, Durango, Guanajuato, Veracruz y otros en menor proporción. Es una comunidad trabajadora, en buena medida en los servicios, en la construcción, en los campos, en algunos campos, en lo que se refiere a Nuevo México. En lo que el área que servimos de Texas es una población que se dedica también a la industria de los servicios, también a la agricultura, al petróleo, al gas, muy importante por allá en Texas. Entonces, esa es nuestra mano de obra muy trabajadora en ambos estados. ¿Y tiene usted alguna población indígena aquí, dentro de la comunidad mexicana? Tenemos una población indígena, sí, quizá principalmente de origen náhuatl, pero es limitada si se compara con otros estados. Lo que sí llegamos a tener son algunos intercambios culturales, porque Nuevo México es un centro importante de comunidades nativas y a través del consulado se han promovido algunos intercambios con culturas nativas mexicanas, entre culturas nativas mexicanas y culturas neomexicanas en materia de arte principalmente. Bueno, ahora que ya nos dio una descripción más o menos de cómo es la población aquí y cuáles son las necesidades que tiene, vamos a empezar con su tema favorito. A ver, platíquenos, ¿cómo con la situación de migración aquí? ¿Cuántos detenidos, cuántos repatriados? ¿Cómo ha sido el servicio que han dado ustedes en el último año 2025? Gracias. Bueno, empezaría por decir que el sitio donde estamos nosotros ubicados en Albuquerque, empiezo por el estado. Nuevo México es un estado amigable con los migrantes, tanto a nivel estado como a nivel ciudades. La ciudad de Albuquerque justamente acaba de refrendar su condición de ciudad amigable, en donde uno puede transitar libremente, en donde no hay colaboración entre autoridades locales y autoridades migratorias, y otro tipo de políticas que hacen que los migrantes puedan ir a la escuela, puedan conducir, puedan obtener una licencia de conducir, puedan obtener becas y puedan hacer otras actividades que en otros estados simplemente no son posibles. Entonces, por ese lado, partimos de una condición muy favorable. Por otro lado, no somos un consulado fronterizo. Los condados de la frontera, aunque Nuevo México es estado fronterizo, los condados de la frontera los cubre el Consulado de México en El Paso. Por eso ahí la actividad es mucho mayor. Quisiera decir que aquí eso no nos exenta del problema migratorio. ¿Y a qué me refiero con problema migratorio? Pues que desde el inicio del año pasado con la administración actual hay miedo de la gente, hay miedo para hacer las actividades normales, las actividades que solían hacer, hay miedo a las supuestas redadas, digo supuestas porque no pasan en este estado, no quiere decir que en otros no, lo vemos todos los días en la televisión, en los medios. Y lo que sí pasa mucho aquí y en otras partes de Estados Unidos es que hay mucha desinformación, hay muchas imágenes falsas, hay mucha inteligencia artificial inclusive que se usa en las redes sociales. Entonces, todos los días tenemos actividad en el sentido de que a nuestra línea de emergencias llegan llamadas para decir que hay un operativo en Walmart, que hay un operativo en Home Depot, y el consulado se encarga de verificar, de estar en contacto con la autoridad y de desmentir la información. En eso se ha centrado nuestra labor, de mantener informada a la población. ¿Qué es lo que pasa aquí en Nuevo México? Hay detenciones, como siempre las ha habido, hay actividad de ICE y esta actividad se enfoca en personas que tienen antecedentes penales. Ya van buscando a ciertas personas y por ello a veces vemos presencia de la autoridad migratoria en distintos sitios, y eso es totalmente diferente a que exista un operativo en donde la autoridad va, se para y está interrogando a personas. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, me atrevo a decir que el ambiente está más controlado, no así la situación de los migrantes, a quienes tenemos que estar constantemente dando la información porque es parte de nuestro mandato, y en eso se ha centrado buena parte de la labor del Consulado de México.
¿Van ustedes a los centros de retención? Vamos a los centros de detención, cubrimos en nuestra jurisdicción cerca de 80 centros de detención, estamos hablando de centros de procesamiento de ICE, de centros estatales, de cárceles de condado. Todo lugar donde exista un mexicano detenido, tiene que estar nuestro equipo disponible para realizar la entrevista, dar asesoría. Para aquellos inclusive no detenidos que quieren repatriarse a México, también pues hay toda una serie de programas y que es lo que nos mantiene muy ocupados, en este caso al equipo de protección del consulado. O sea, repatriados de manera voluntaria, ¿verdad? Repatriados de manera voluntaria o en ocasiones involuntaria y toda la parte del seguimiento, las familias, qué pasa con las pertenencias, qué pasa con las familias, qué pasa con los hijos nacidos en Estados Unidos, porque ya estamos hablando de familias mixtas, ¿no? Ya no es de que deportan a un mexicano indocumentado, pues puede ser, pero ese mexicano indocumentado quizá está casado con una ciudadana americana y sus hijos ya nacieron en este país, entonces pues es toda una serie de factores o consecuencias que acarrea el tema de una sola detención. Se ha vinculado mucho precisamente ese tipo de violencia intrafamiliar, donde uno de los cónyuges es ciudadano y el otro es mexicano. ¿A usted le ha tocado ver ese tipo de situaciones aquí? Sí, nos toca todos los días. Es uno de los problemas más recurrentes entre la comunidad mexicana, el problema de la violencia doméstica, de las mujeres que o de los hombres que utilizan el estatus legal como parte de la amenaza, ¿no? Como eres indocumentada, pues tienes que aguantar esto y esto y esto, y si no lo haces, pues está el reporte a migración. Entonces, son situaciones tristes de abuso, y en eso se enfoca también buena parte de los programas, tanto preventivos como de acciones que tiene el Consulado de México. Todos los programas hacia la mujer se engloban en un programa o política que es la VAIM, que es la ventanilla de atención integrada a la mujer, que consiste en asesorar a una connacional desde que llega a la ventanilla del consulado. A veces una manera fácil de violencia doméstica es retener un documento migratorio. Entonces te retengo tu pasaporte para que no puedas salir, y a veces así se da cuenta nuestro equipo de documentación cuando llega una persona a la ventanilla a pedir un pasaporte, la renovación, bueno, ¿dónde está su pasaporte anterior? Y nuestro equipo es un equipo muy capacitado que ya sabe detectar ciertas actitudes, ciertas reacciones. Entonces desde ahí a veces la persona de documentación lo comunica al colega de protección y se canaliza a la persona para una entrevista más a detalle. Muchas veces ahí ya viene la confesión o el decir estoy pasando por este proceso, y es toda una serie de acciones, no solo del consulado, sino de las agencias aliadas con las que trabajamos, porque te imaginarás que esto implica, si la persona se va a salir de su casa, pues tener un albergue listo, tener asesoría legal, tener agencias que dan ayudas múltiples para canalizar a esta persona desde que está en ese momento hasta que pueda salir del problema de la violencia doméstica. Cónsul, usted se ha referido nada más en términos femeninos. ¿Son más los casos de mujeres abusadas que hombres? ¿Son más los casos de que el esposo es el que tiene los documentos estadounidenses y la mujer es la migrante? Son más los casos, pero también hay casos de hombres abusados, ciertamente. Me debía haber referido a mujeres y hombres porque también tenemos víctimas de violencia doméstica que son hombres. Y en esos casos se brinda exactamente la misma atención, pero sí prevalece el caso de mujeres. De mujeres, muy bien. Ahora nos puede platicar el programa Comadre a Comadre. Comadre a Comadre es un programa exitosísimo de un grupo de mujeres que se dedican a prevenir el cáncer de seno, el cáncer cervicouterino y otros padecimientos que se dan muchas veces por falta de prevención, por falta de conocimiento. ¿Qué hace Comadre a Comadre? Está por toda la comunidad, está constantemente en nuestra sala de espera, está en las distintas partes en los distintos condados de Nuevo México, educando a la comunidad, invitándoles a hacerse un Papá Nicolau, un mamograma. Si no tienen seguro médico, ahí las inscriben, o ahí las canalizan, porque muchas veces estos servicios pueden ser costosos, y este programa te lleva de la mano desde cómo ingresar a este tipo de
mediciones o escaneos, hasta si se te detecta algún padecimiento, cómo ingresar al sistema médico o de atención en Nuevo México. Es uno de los programas más exitosos y no solo lo hacen de manera presencial, también tienen una serie de webinars que se hacen junto con el Consulado de México también, pero en donde Comadre a Comadre invite especialistas de los distintos temas para educar a la comunidad en estos temas tan importantes. Entonces es empoderamiento de la mujer a través de la educación. Exactamente. Muy bien, pero también tiene usted un programa que empodera a las mujeres a través del liderazgo, generar negocios y del emprendimiento, que se llama Mexicana Aprende. Sí, bueno, Mexicana Emprende es un programa del Instituto de los Mexicanos al Exterior que se implementa en los consulados de México, a través del cual nos dan herramientas. Nosotros somos los que convocamos a los grupos de mujeres para que adquieran estas herramientas, estos conocimientos y puedan utilizarlos en sus propios negocios. Es uno de los programas que implementa el Gobierno de México y que también se complementa con otros programas locales que no son del consulado, pero que son de nuestras agencias socias o colaboradoras y que tratamos de impulsar. Por ejemplo, nuestro personal de las ventanillas financieras o de emprendimiento siempre están canalizando a Mexicana Emprende, pero también a la Cámara de Comercio Hispana, que tiene programas maravillosos en español de cómo abrir una cuenta, cómo invertir, cómo hacer crecer tu negocio, etcétera. Entonces, parte de lo que hace el consulado es dedicarse a buscar todos esos recursos que a veces llegan naturalmente a nuestro equipo para poderlo ofrecer a la comunidad y que de esta manera tengan toda una serie de opciones, la mayoría de ellas gratuitas porque son programas de la comunidad. Y dan ustedes asesoría a mexicanos que todavía tienen cuentas de banco en México, que todavía tienen propiedades, que todavía tienen sus retiros. Sí, la ventanilla financiera no solo vincula a los programas en Estados Unidos, sino que parte de su labor es vincular con los servicios en México. Si trabajaste de muchos migrantes que trabajaron muchos años en México, después se vienen a trabajar acá, pero dejaron allá su fondo de ahorro, su retiro, todas esas cuestiones a través de la ventanilla te orientamos para ver cuánto hay en tu fondo de ahorro, cómo cambiar de Afore, ¿no? Somos el enlace con cada una de esas agencias en México. Entonces, todo eso también se puede hacer a través de nuestra ventanilla financiera. Continuemos. Usted tiene un lema que se llama "Todas podemos ser lo que queremos". ¿Nos puede platicar cómo es esto del duelo migratorio y por qué es tan importante el autocuidado y por qué tiene usted este programa orientado hacia el autocuidado de las mujeres migrantes? Claro. Y bueno, muchos de estos, este lema en particular y muchos de estos programas son del Instituto de los Mexicanos al Exterior o de la Cancillería Mexicana y nuestro mandato es promoverlos. Por eso a veces los ven en nuestra página, en nuestras infografías, porque lo que hacemos aquí se hace en los 53 consulados de México en Estados Unidos, que es lo que nos instruye la Cancillería, y que tiene como objeto muchas veces, en este caso de los duelos, pues son especialistas que consigue, que contrata, con los que colabora nuestra Secretaría o nuestro Instituto de los Mexicanos en el Exterior y que ponen a disposición su conocimiento, ya sea en psicología, en este tipo de duelos migratorios, en pláticas vía redes sociales y nosotros podemos compartirlos con la comunidad. Y este tema en particular de los duelos migratorios, pues es importante porque estamos cerca de ello todo el tiempo, ¿no? No nada más es si perdiste a alguien, sino el simple hecho de migrar, que ya implica todo lo que dejas, en qué condiciones migras, como buena parte de nuestra población que deja familias, que tiene un costo muy alto y que nosotros estamos todos los días en contacto con esos duelos, lo cual no significa que tengamos las herramientas psicológicas o de otro tipo para tratar. Entonces, tratamos de dar la información de los programas que tenemos, pero también de acercar estas herramientas tan necesarias para la comunidad como el tema de la salud mental. Hace un momento usted comentó de que tiene campañas de salud para la mujer, pero quisiéramos saber si tiene algún otro tipo de campañas para salvar vidas de la comunidad mexicana, si tiene campañas de vacunación o cuáles son los retos que está usted enfrentando a nivel salud.
Sí, bueno, a nivel salud tenemos la ventanilla de salud del consulado, que es un modelo que tiene ya muchos años operando en los consulados. Cómo funciona el modelo de ventanillas de salud es que se recibe un fondo semilla del Gobierno de México. Cada consulado tiene una agencia fiscal, escoge una agencia fiscal que multiplica ese fondo y que opera la ventanilla de salud del consulado. La ventanilla de salud, por lo general, se designa un coordinador, lo designa nuestra agencia fiscal, y ese coordinador es el que está haciendo todas las alianzas con los sistemas de vacunación, con las agencias comunitarias, con las agencias preventivas, con los programas como el de Comadre a Comadre, con cómo obtener el seguro médico. Entonces, es la agencia que canaliza a la comunidad que no tiene seguro, que no tiene asistencia dental, cualquier problema que tengas, si acabas de llegar y no sabes por dónde navegar el tema de salud, te acercas a la ventanilla y desde la ventanilla te canalizan. Vacunación es una muy importante y alianzas con otras instituciones. Por ejemplo, para el tema de drogas, ¿no? Hay grupos de Alcohólicos Anónimos, hay grupos en español que tratan padecimientos, que tratan prevención, que tratan alcoholismo. Entonces, todos estos grupos, pues creo que de alguna manera salvan vidas si se los sabes acercar a las personas que están teniendo esos padecimientos, y ese es en buena medida el trabajo de la ventanilla de salud. Ahora pasemos al tema de cultura. Platíquenos cuál es su programa de Voces Patrias, que me platicaron que es un concurso de poesía que usted está organizando. Ay, bueno, muchas gracias. Mira, ese no es un programa que yo organizo, eso es un programa, aquí como consulado somos la representación del Gobierno de México. Entonces, constantemente tenemos el honor de que nos invitan a los programas que organizan distintos centros. Ese programa de Voces Poéticas es un programa que creó, y aquí me gustaría también hacer un paréntesis para decir que donde hay un mexicano en instituciones académicas, de salud, de gobierno, donde hay un mexicano, hace la diferencia y nos hace también como consulados el trabajo mucho más fácil. ¿Y por qué hace la diferencia? Esta escuela, que es una escuela más es una primaria aquí en Nuevo México, de estudiantes, digamos, no predomina el origen mexicano, no predomina el uso del español, pero llegó un maestro mexicano apasionado por el español, apasionado por la cultura, y él creó un concurso llamado Voces Poéticas, y en este concurso les enseña desde los más chiquititos los poemas, les enseña poemas en español. Entonces, pues los niños, muchos de ellos que solo hablan inglés, tienen el reto de aprender español, de interpretar el poema, a veces de cantar, de actuar, de ser creativos, y es una cosa extraordinaria porque a través del poema los acerca a la cultura mexicana y hace los premios, y entonces nos invitan a ser jueces de este tipo de concursos. Y todo lo que, como este concurso promueve el español, el bilingüismo y la cultura, pues en todo eso estamos. Entonces, lo hacemos parte de nuestros programas, y ahí estamos año tras año en Voces Poéticas, en el concurso de Spelling Bee en español, que es algo que yo no conocía. El Spelling Bee en inglés es muy famoso. Para mí el Spelling Bee en español lo conocí hasta que llegué a Nuevo México. También lo hacen maestros de origen mexicano aquí, entre otros muchos que pues tratan de promover eso, ¿no? El español, la cultura, el bilingüismo. La identidad del idioma. Exacto. También supimos que usted acaba de recibir una bandera monumental, obsequio del Gobierno de México. ¿Qué nos puede platicar de eso? ¿Para qué funcionó? ¿Para qué la usa? Fíjese que la Cancillería tiene también, nos mandan pues los insumos que requerimos para operar el consulado, y entre otros de los más bonitos son las banderas de todos los tamaños para las ceremonias cívicas, para las fiestas patrias, para el Día de la Bandera, para el asta bandera, y ahora nos llegaron unas banderas monumentales que estamos tratando de poner en el asta bandera, aunque hemos dudado si el asta va a aguantar tan hermosa y tan pesada, porque sobre todo aquí en Albuquerque el viento nos deshace con frecuencia las banderas, pero se utilizan para eso, para todos los actos cívicos, las fiestas de independencia, el Día de la Bandera, hacemos ceremonias,
tenemos a las escoltas de las escuelas que las preparan también maestras de origen mexicano, y pues la bandera no puede faltar, ¿no? Entonces es parte de los insumos que nos hace llegar la Cancillería mexicana. Entonces, ¿hacen el saludo a la bandera todas las semanas? No, la hacemos en los actos cívicos, como el Día de la Bandera, por ejemplo. Ah, muy bien. También nos platicaron que recibe usted orquestas, que vino la orquesta de la UACJ y de la UACH aquí a tocar. Pues esa no me tocó a mí, ahí sí me fallo. No me Quizá tocó a en mí. otro, Ok, quizá no en me otro falló. momento. Me falló a mí. Bueno, vámonos entonces al educar. Me falta, platíquenos del programa Voces Unidas, Entornos Libres de Violencia. Voces Unidas, Entornos Libres de Violencia. Sí. Bueno, esta debe de ser el programa de una de nuestras agencias socias, que es Enlace Comunitario, si no me equivoco. Y ellos lo que hacen es pues una serie de capacitaciones para prevención de violencia doméstica, ¿no? A través de educar a la comunidad, qué recursos tiene para salir del ciclo de violencia. Vámonos al tema más esperado entonces. ¿Cuáles son los apoyos que está utilizando usted para los estudiantes mexicanos residentes aquí en Albuquerque que están cursando especialidad en bilingüismo y multiculturalismo? ¿Cómo funciona este programa que tiene el consulado? Los apoyos, bueno, hay una ventanilla de asesoría educativa que canaliza a las instituciones, a las becas y a los distintos recursos que hay en la comunidad. Entonces, cualquier estudiante mexicano puede llamar o puede acercarse a la ventanilla para obtener asesoría en general. También cada verano se abre un programa que es el programa IME Becas, que son las becas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en donde los consulados podemos hacemos la convocatoria ya sea a las instituciones o a los estudiantes. Cada consulado escoge la modalidad en lo que va a hacer. Si lo hace a los estudiantes, tenemos que hacer una alianza con una agencia no lucrativa, podemos recaudar fondos a través de la alianza y al final repartir becas de manera directa a los estudiantes. Y todo lo hace, como gobierno no podemos manejar dinero, todo lo hace la agencia fiscal. La otra modalidad es dárselo directamente a las instituciones, participan, ingresan a un programa, se hace un comité, no decide el consulado, decide el comité, y ese monto se asigna a las instituciones para que beneficien a lo mejor a los estudiantes de origen hispano que tienen, y ellos proponen, por ejemplo, un programa de verano que va a beneficiar a 5 estudiantes mexicanos en el laboratorio de biología. Ese es un proyecto. Y otros similares, el comité decide a cuál se le va a dar y ese dinero beneficia directamente a los estudiantes, pero a través de la universidad. Entonces, esos son los programas más importantes que hay en tema de becas y educativos. ¿Y en cuál de los dos fue en el que usted dio 50 becas de 1,000? Ese fue el IME Becas el año pasado. Hicimos la modalidad de recaudación de fondos que se entrega directa a los becarios y así se logró, gracias al esfuerzo comunitario, recaudar $40,000, que sumado al capital inicial fueron 51 becas de $1,000 cada uno para estudiantes que iban por primera vez a la universidad. Excelente. Bueno, ahora usted está enfrente de gente científica, de gente académica, en cómo le podemos ayudar, qué oportunidades tiene usted aquí para que la vengamos a apoyar en las necesidades que tenga usted y bueno, cómo podemos aplicar, cuáles van a ser los intercambios económicos que podemos realizar desde nuestras instituciones para aportar nuestras áreas de especialidad y poderla apoyar en todos los temas que usted maneja. Muy amable, pues muchas gracias. Yo me gustaría empezar comentando que se hizo este año, en enero, por primera vez el Día de México, Nuevo México, que trató de ser un foro para acercar a instituciones de distintos tipos, entre ellos, o sea, en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, instituciones de México y de Nuevo México, para ver qué intercambios puede haber. Hubo muchas buenas conclusiones, pero yo de ahí lo que quiero destacar es que hay mucho interés de los dos lados y hay mucha necesidad de académicos y de estas alianzas. Entonces, creo que la experiencia de este auditorio en cada uno de sus ámbitos pues es extraordinaria. Y me permití hacer una lluvia de ideas junto con nuestro talentosísimo equipo
para ver qué es todo lo que nos hace falta como consulados. Tenemos mucho apoyo de nuestro gobierno, de nuestra Cancillería, pero a veces nos faltan las perspectivas académicas. Entonces, ahí les va una pequeña lista de lo que consideramos, en donde consideramos puede haber áreas de colaboración. Salud y bienestar, diseño e implementación de un programa integral de salud mental gratuito para la comunidad mexicana. Hay un programa interesantísimo que se hizo ahora en la Cancillería junto con la UNAM, que se llama Acción Migrante, que es para dar asesoría en salud mental a la comunidad que va en retorno. Sin embargo, algo que vemos nosotros es que localmente, cuando uno pide una cita, tarda mucho en obtenerla. Nuestra comunidad muchas veces se desespera. Nuestra comunidad muchas veces no pide asesoría en temas, por ejemplo, de salud mental. Entonces, cualquier trabajo de campo que pudiera ir dirigido a este tema de salud mental, ansiedad, miedo, etcétera, es importantísimo. Duelo por pérdida de familiares, pérdida de hogar y bueno, la pérdida que ya de por sí implica el migrar. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchos recursos en nuestras ventanillas, en nuestra ventanilla de salud, de orientación educativa. El consulado es una agencia natural de contactos. Sistematizar esa información, tenerla pública, digitalizar todos esos calendarios y todos esos contactos que tenemos, de alguna manera también podría ser útil con todas las herramientas que como académicos herramientas o consejos que como académicos puedan aportar ustedes. En temas de análisis, por ejemplo, de los servicios consulares o de los servicios de documentación, quizá las mediciones de tiempo, las mediciones de tiempo, de atención, para dar una atención integral, como estamos obligados desde que entra un usuario hasta que sale del edificio del consulado, todo este tipo de mediciones, de mejora continua y de herramientas son siempre muy útiles. Como para hacer el proceso más eficiente. Hacer procesos eficientes, que nosotros ya tenemos toda una estrategia desde nivel central de homologación de servicios consulares, pero siempre un análisis detallado de expertos, de académicos, pues es totalmente útil. En temas de comunicación, tenemos muchos mexicanos talentosos aquí en Nuevo México. Cómo hacer storytelling, cómo amplificar esas historias. Nosotros hacemos pues lo propio, utilizamos nuestras redes sociales, cómo aprovechamos todo lo que tiene la academia para crecer ese alcance de la comunidad mexicana, de estas historias de éxito, etcétera, etcétera. En temas económicos, ¿no? Más análisis de las oportunidades México-Nuevo México, más diagnóstico laboral de la comunidad mexicana en Nuevo México, estudios de campo. Nosotros alcanzamos a ver historias extraordinarias, estudios más de campo de la comunidad, de los perfiles laborales de la comunidad mexicana y de la fuerza que eso representa. Añado también que en temas de bilingüismo, el tema de la identidad. Hoy día ya no se ven los niveles de migración que se veían hace algunos años cuando hubo crisis, cuando estaban todas las fronteras en imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Quizá ya no esté ese tipo de crisis migratoria, pero hay otro tipo de crisis que se deriva de el miedo de la gente, como ya lo mencionaba antes, del miedo de la gente de salir, de las nuevas políticas que salen con frecuencia, de que ahora hay que registrarse en tal sitio, o que sale una aplicación para la autodeportación, o que salen todas estas nuevas políticas que nuestra comunidad escucha en el día a día y que están teniendo un impacto en la salud mental y en los más jóvenes. También nos encontramos a niños en las escuelas que no quieren hablar español,
y otros fenómenos que a lo mejor son dignos de mayor estudio en campo, de mayor estudio desde la academia y pues de compartir y de obtener sus puntos de vista. Nosotros operamos con los recursos disponibles, con los aliados disponibles, muchos programas en buena parte de la comunidad, pero siempre la perspectiva de la academia y también la perspectiva externa al gobierno, pues es útil para nutrir nuestros procesos y para ampliar las recomendaciones o hacer inclusive pues estos hallazgos que quizá por estar tan cerca del fenómeno en el día a día nosotros no tenemos totalmente identificados. Entonces, creo que hay mucho de dónde en todas las áreas que mencionamos, en la educación, en lo económico, en la salud, en la atención de la documentación, en la atención que damos en las cárceles, en todo esto que se hace a la comunidad ya como una inercia, porque llega el paisano y uno atiende la emergencia. ¿Qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo fortalecer todo eso? Y cómo estudiar cada uno de esos fenómenos, pues creo que da para mucho, ¿no? Entonces, este congreso que reúne a tantos expertos de distintas disciplinas, creo que podría ser un buen inicio en caso de que haya interés de que los académicos se integren a cualquiera de estas secciones. Y como ejemplo, recuerdo cuando estuve en el Consulado de México en San Diego, hubo un programa muy interesante en nuestra ventanilla de salud en donde psicólogas de una universidad de Baja California iban al Consulado de México en San Diego a dar asesorías como parte de sus prácticas o de sus estudios, obviamente bajo un convenio y con todos los temas legales resueltos, pero era algo de mucha ayuda, porque no es lo mismo hacer una cita con alguien que te va a recibir en 3, 4 meses, que quizá no habla tu idioma o que quizá no, aunque lo hable, pues es otra cultura, a tener a alguien que en tu idioma te da el consejo y que te entiende y que puedes llorar y puedes sacar las cosas de otra manera. Entonces, eso a manera de ejemplo. Hay mucha carencia de doctores, hay mucha carencia de doctores que hablen español. Entonces, creo que en todos estos temas, pues la academia tiene muchas aportaciones que hacer y nosotros como consulado somos facilitadores. Entonces, lo ofrezco y lo dejo aquí dicho, si hay algo en lo que podamos nosotros ayudar a generar estas alianzas, apoyarnos en ustedes y brindarles apoyo para sus investigaciones, pues más que encantado. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos RELACI.